Hola Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo vamos? Súper bien, muy contentos con la presentación que nos hiciste. Nos Gracias. encantaría que compartieras lo que acabamos de ver en el stage, que estuvo espectacular. ¿Por qué nos compartes eso? Claro que sí. Bueno, súper emocionados y gracias de verdad por la oportunidad de estar aquí compartiendo ahora en español, porque de hecho la presentación fue en inglés, pero qué alivio poderlo hacer en nuestro idioma. Pero uno de mis objetivos con la presentación, Carlos, era poder hacer un poquito de, no solamente presencia, sino de conciencia de lo que significa el mercado hispano en los Estados Unidos. El mercado hispano en los Estados Unidos es un mercado que tiene un potencial gigantesco. Representamos hoy en día el 20% de la población de este país y viendo un poco estadísticas, estamos hablando de que estamos a la expectativa de duplicar ese número en los próximos Increíble. 40 años y es una cifra interesantísima. Y cuando hablamos de duplicar, yo creo que también hablamos de una duplicación de diferentes tipos de perfiles que van a llegar a este país. O sea, tenemos perfiles muy emprendedores, tenemos perfiles que han desarrollado sus negocios y yo creo que al ser muy conscientes como industria de la diversidad que vamos a tener y de la que actualmente tenemos en el mercado hispano y latino, vamos a tener la capacidad de ser mucho más asertivos con las estrategias. Y ese es uno de los conceptos fundamentales, ¿sabes? O sea, uno, reconocer que venimos de diferentes países. Yo creo que eso es crítico, ¿no? El que entendamos que somos de diferentes culturas, que aunque nos llamamos latinos y somos hermanos de sangre, sí hay unas diferencias importantes que al reconocerlas de esa manera, de nuevo podemos ser mucho más eficientes en lo que hacemos. Y en nuestro caso, Inmunotech, somos muy orgullosamente, primordialmente latinos e hispanos y nos encanta decirlo. Y una de las cosas que más ha funcionado es nosotros reconocer la presencia de ellos. Y hemos hecho a lo largo de la historia, Carlos, cambios y transformaciones. Hemos cambiado nuestros eventos para que sean primordialmente en español. Eso me encantó de tu presentación. Porque al final, dices, si tienes una audiencia con una necesidad específica, a veces forzar un modelo que no necesariamente hace fit para ellos, pues no te sientes representado. No te sientes parte del modelo, y cuando no te sientes parte del modelo hay desconexión, y esta es una industria de conexión, es una industria que sigue siendo una industria de personas, fundamental. Sí, se te ocurrieron tres o algunas muy pocas ideas de cuáles serían los retos más grandes que enfrenta una compañía cuando quiere atender el mercado hispano y latino. ¿Cuáles para ti serían? Definitivamente, uno, no considerar la tropicalización y el entender que hay diferencias culturales. Ese sería uno. Dos, pensar que lo que funciona para la comunidad o la economía de los Estados Unidos es exactamente lo que funciona para el mercado hispano cuando hay diferencias. Y tres, el que pongamos, digamos, a disposición algunas decisiones sin considerar, por ejemplo, tener en aquellos que toman esas decisiones alguien que represente la cultura. O sea, no podemos pretender llegarle al mercado hispano si en nuestras mesas de discusión no tenemos al menos a una persona hispana que entienda. Así como nosotros, si queremos llegar a un mercado anglo, necesitamos de ese insight y de ese feedback del mercado anglo. Desde hace un tiempo venimos trabajando en una temática de evangelizar lo que implica ya no solo el mercado hispano acá, sino qué ocurre cuando uno quiere ir a Latinoamérica. ¿Cuáles serían tus mensajes de cuáles son las mejores experiencias que puedes compartir de la compañía cuando ha ido ya a México, a Colombia, a los distintos países latinoamericanos, y qué implica hacer eso? Wow, ¿Es lo mismo que simplemente ponerlo en español y ya está? No, me encanta esa pregunta porque justamente tenemos la percepción de que es abrir un nuevo país y poner una nueva bandera. No, esto lo dijo de hecho Mauricio Mensain, lo compartió nuestro CEO, lo compartió en uno de los podcasts, y es muy lejos de solamente eso, ¿no? Si requiere tropicalización dentro de los Estados Unidos, requiere el triple de tropicalización cuando llegas a un país. El abrir un país y estar ya en ese nicho es ser completamente consciente de cuáles son las posibilidades económicas. Yo he visto a lo largo de la historia y de mi experiencia en la industria que a veces algunas compañías llegan a Latinoamérica con exactamente la misma estructura de precios o la misma estructura de modelo. Y para algunos de pronto funciona, pero he visto que para la gran mayoría, si no se consideran algunos ajustes a nivel de precio, a nivel de modelo, a nivel de tropicalización, a nivel de materiales, no solamente digitales, sino también impresos, se entra en un terreno difícil de prosperar. Claro. ¿Y qué te parece el tema de pagos, logística? ¿Han tenido retos en ese aspecto? Definitivo, o sea, ahí yo creo que es importante considerar de nuevo esas tropicalizaciones. O sea, no hay nada más inteligente que hacer alianzas y partnerships con proveedores que conozcan la zona. Yo soy colombiana, por ejemplo, un país en el que geográficamente es difícil porque la ciudad, hay mucho territorio geográfico con muchas montañas, son cosas que quienes conocemos el país, quienes estamos en el país, y sabes que es difícil llegarle a una ciudad en 1 o 2 días porque hay que hacer A, B, C o D.
Esas son tropicalizaciones y así existe en todos los países de Latinoamérica. Así que, por supuesto, el hacer partnership con proveedores que conozcan esa diversidad, que tengan la expertise, genera un valor adicional. Porque al final nuestra promesa es poder llegarle al consultor, asociado, embajador, como sea que le llamemos en nuestra industria, pues con la promesa que tenemos, tu producto a tiempo, tu plan de compensación y tus comisiones a tiempo, y que cuidemos de la gente a tiempo. Excelente. Es espectacular el aporte. Yo creo que yo diría que el segundo tópico más importante en este par de días ha sido el tema de AI, que se robó pues claramente. 100%. Yo quedé así, wow. Wow, lo es. Y ahora este segundo, que definitivamente el gran trend de la industria y el que está creciendo es el mercado hispano, y pues esperamos que todos aprendan y sea una oportunidad para las compañías y para el mercado hispano como tal. 100%. Gracias, Carlos, por la invitación. Éxitos y nos vemos en la próxima versión de DSU, DSN o en los siguientes eventos. Bye. Chao.